Agenda al Día con Hernán Higuera. Bien, las 6 de la mañana, 22 minutos, 6:22, le tomamos el pulso a la situación en el país y precisamente ya estamos en contacto con Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre, pero antes le vamos a pedir un minutito a don Napoleón que nos espere en la línea. Vamos a ver qué pasa en la provincia del Carchi. Jonathan Vega está con nosotros. Jonathan, buenos días. Queremos saber qué pasa en la provincia del Carchi. Entendemos que hay bloqueo desde la noche de ayer. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está, Hernán? Y de igual manera todo el país que nos escucha a esta hora de la mañana. Sí, la situación en la provincia del Carchi se ha tornado un poco dificultada en el tema del traslado de los vehículos que provienen tanto de la ciudad de Quito o de Ibarra hasta la ciudad de Tulcán y viceversa. Se tenía previsto el día de ayer, se tuvo una reunión con los ministros de Estado. Arribaron a la ciudad de Tulcán el ministro de Defensa, también el ministro del Interior, para dialogar sobre el primer punto preocupante que tenía Carchi, porque la anterior semana ya hubo una paralización de menos de 12 horas. Los transportistas pesados del Carchi han pedido en muchas ocasiones seguridad en las carreteras por el sinnúmero de robos que ellos han sufrido en el bypass de Quevedo, como recientemente también la mala noticia de un conductor que fue asesinado en esta vía por intentar robarle. Se tenía previsto una reunión con la ministra de Gobierno, pero por situaciones de agenda, el día de ayer arribaron a la ciudad de Tulcán los ministros que antes mencioné. Hablaron los dos temas primordiales, seguridad y diésel, pero lastimosamente no llegaron a un acuerdo claro en esta reunión. Cerca de 4 horas se reunieron el transporte pesado, las bases del transporte pesado y los ministros, el cual solamente se solucionó o se buscó cierta solución en el tema de seguridad. Al momento de dialogar referente al diésel, la postura de uno de los ministros fue un poco desafiante, ¿no? Porque él manifestaba de que si hay paralización van a ser detenidos, los dirigentes van a ser detenidos, pero en Carchi está pasando algo inusual. Prácticamente están desconociendo la dirigencia de la Federación del Transporte Pesado acá en Carchi y se ha conformado un grupo que se denomina el Hombre Camión. Ellos son los conductores que se trasladan en ese transporte pesado y ellos manifiestan que son los afectados directamente porque ellos son los quienes andan en las vías del país. El día de ayer no hubo declaraciones, se prohibió incluso hasta el gobernador de la provincia del Carchi dialogar con los medios de comunicación. Nosotros estuvimos en los exteriores, pero se manifestó de que no se iba a dar ninguna declaración por la situación que iba a vivir el país, o el hermetismo que se estaba presentando el día de ayer, si iba a haber paro o no. Se tenía previsto, por ciertos dirigentes del transporte manifestaron que a las 12 de la noche de hoy se iban a autoconvocar, pero la sorpresa fue que a partir de las 5 de la tarde comenzaron a presentarse bloqueos en varias partes de la provincia del Carchi. Y es así que hasta las horas de la noche, hasta las altas horas de la noche, la policía trataba de desalojar a las personas que estaban en la intersección de Tulcán a Julio Andrade. Hubo cerca de 7 detenidos. Hubo anoche ese encuentro un roce un poco complejo porque hubo bombas lacrimógenas, hubo la detención de mujeres, de hombres. Hasta el reporte que nosotros tenemos existen 7 personas detenidas, de los conductores o personas incluso que se encontraban ahí apostados en la vía. Según el reporte del ECO 911, hasta ahora de la mañana, siendo las 6:10 de la mañana, existen varias intersecciones cerradas, lo que es Bolívar, Piuquiucho, San Gabriel, La Paz y La Paz, Bolívar. La intervención de la policía ha logrado solamente habilitar lo que es Tulcán, Julio Andrade hasta Huaca, pero el punto más fuerte que se está presentando es en el cantón Montúfar, en San Gabriel. Ahí está apostado todos los camiones, bloqueando lógicamente la vía. Incluso también hay un colega del transporte interprovincial, se hablaba que a las 6 de la mañana les iban a habilitar vía, pero lastimosamente no existe un tráfico tenaz. Hay hermetismo en la provincia, porque justamente ayer, no sé por qué, una página del ministerio saca un comunicado oficial manifestando de que en Carchi no hay ningún problema, de que todo está habilitado. Pero esto perjudicó el tema de movilidad porque muchas personas confiaron en ese comunicado y hay un colapso total para salir y entrar a la ciudad de Tulcán. Referente a las clases, lo que es Tulcán, sí hay clases, pero el resto de la provincia
llamaron a todo el mundo telemáticamente. Este es el momento, entonces ese es el reporte que yo les puedo brindar hasta ahora de la mañana. No sé si tenga alguna pregunta, Hernán. No, Jonathan, está completo el informe, esto de los 7 detenidos, ya lo vamos a averiguar con la policía también. Y nada, decirles que estamos pendientes de las noticias que genere el Carchi el día de hoy, que amanece bloqueado por los hombres camión, como se hacen llamar, los conductores que no están de acuerdo con la posición de los dirigentes. Jonathan, muchas gracias, buen día. Un gusto, un saludo. Gracias. Bien, don Napoleón Cabrera, buenos días. Lo escuchamos a usted. ¿Qué opina sobre lo que acaba de escuchar? Hay división. Carchi está bloqueado, no así ustedes han decidido sentarse a las mesas de diálogo con el gobierno. La reacción frente a lo que acaba de escuchar. Buen día. Buenos días, estimado Hernán, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Notimundo al Día, todo el país. La Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, debo comentarle a usted y al país, es una estructura nacional que agrupa a las 7 federaciones nacionales del transporte, que en sus distintas modalidades, la Federación es de Transporte Interprovincial, Pesado, Escolar Institucional, Turístico, de camionetas de carga pesada, es decir, a todas las modalidades que están agrupadas en federaciones nacionales del transporte. Las 6 modalidades, con excepción de la carga pesada, todos tienen una representación única que está sustentada en una federación nacional. No pasa eso en el transporte de carga pesada, en donde su estructura de organización está atomizada en más de 12 o 15 organizaciones nacionales del transporte que se llaman cámaras, uniones, asociaciones, etcétera. Nosotros nos hemos responsabilizado de nuestras federaciones y hoy es la primera entrevista oficial que como confederación lo estamos dando, porque luego de escuchar ya el pronunciamiento de cada federación nacional que tiene su estructura propia y sus propias decisiones, todos han decidido primero declararse en sesión permanente, luego sentarse en mesas técnicas para plantear al gobierno cuáles son las necesidades que tiene la transportación ecuatoriana en sus distintas modalidades. Como presidente de la Confederación, lo que hago es transmitir el sentir de cada una de las federaciones nacionales, que hasta el momento ninguna de ellas ha declarado una paralización de actividades. Hemos rechazado y estamos de alguna forma expresando nuestro desacuerdo con la decisión del gobierno nacional, que a través de su decreto ejecutivo pone un fin al subsidio del diésel. Si bien es cierto, es una medida bastante dura, bastante complicada, de un impacto inmediato sobre las economías de la transportación ecuatoriana, esta medida, le hemos dicho a los ministros de Estado con quienes hemos conversado, debió ser canalizada de manera paulatina y previa coordinación con la dirigencia nacional del transporte en todos sus estamentos. Sin embargo, esta medida fue tomada de manera sorpresiva, inmediata, cuando nosotros habíamos... Permítame preguntarle, señor Cabrera, el gobierno no les iba a consultar absolutamente nada, porque ya en otras ocasiones ustedes han sido los primeros en manifestar su desacuerdo y convocar a movilizaciones y a paro. Entonces, hoy parece que ustedes aceptaron ya. Bueno, no es que se ha aceptado ya, hemos hecho planteamientos que el gobierno nacional los ha revisado, en algunos casos entiendo y hay propuestas oficiales, como por ejemplo, el gobierno dividió 2 segmentos de la transportación. Usted entienda que hay 7 modalidades de transporte que le acabé de enumerar. El transporte público es el transporte masivo de pasajeros. Ahí está el transporte interprovincial, el intracantonal, el interparroquial y el urbano. Ese es el transporte público. Y hacia ellos había orientado su accionar el gobierno desde el primer momento, indicándoles que se iba a dar compensaciones. Y sus dirigentes y los gremios de estas modalidades de transporte inicialmente habían aceptado esa propuesta.
Cuando nosotros tuvimos conocimiento de aquello, generamos inmediatamente reuniones con las autoridades de gobierno para conocer de fuente oficial qué es lo que estaba pasando, y entonces nos enteramos que la propuesta del gobierno era la de eliminar este subsidio del diésel, y habíamos preguntado y preguntamos qué pasa con el resto de modalidades del transporte que es conocido como transporte comercial, en donde está el pesado, el turístico, el escolar, las camionetas, los taxis, cuando el impacto va a ser de carácter macro para todas las modalidades. La propuesta del gobierno de compensaciones al transporte urbano, que digo inicialmente fueron aceptados, luego fueron cuestionados. Usted conoce la declaración de paralización de actividades en Quito, después en Guayaquil. Finalmente, hasta el día de ayer, hasta este momento, estas modalidades de transporte desistieron de esa paralización. Esto implica que el diálogo referente a esas asignaciones de 700 galones, o consecuentemente $700 de compensación al transporte urbano de Quito, Guayaquil y Cuenca, fueron aceptados. En el otro caso, entendemos que existe también una compensación frente al reclamo formulado por la Confederación para que el transporte comercial, al no tener una metodología de piso tarifario, este momento que le permita aplicar para compensar el impacto del diésel, el gobierno nacional, el ministro de Transporte, con quien dialogamos de manera sostenida este tema, ha propuesto una compensación parcial para el transporte comercial, esto es del pesado, el escolar institucional, el transporte mixto y el turístico. Es decir, ¿Qué es una compensación parcial? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuánto es una compensación parcial? Le hablo de una compensación parcial porque se habla de valores aproximados de unos $30 millones que serían destinados a esta compensación, lo que cubriría unos 3 meses inicialmente para estas modalidades, hasta que la Agencia Nacional pueda desarrollar esta metodología de piso tarifario que le permita al transportista comercial actualizar su costo de fletes de las unidades. Consecuentemente, la Confederación este rato no tiene una decisión de las organizaciones para emprender otro tipo de acción que no sean las mesas de diálogo que el gobierno ha venido sosteniendo para llevar adelante este proceso, porque existen también otras medidas complementarias que el gobierno ha anunciado en favor de la transportación y que estas las hemos venido manejando durante muchos meses. Hemos hablado, por ejemplo, recuerde usted que en noviembre del año anterior, con el presidente de la República, el ministro de Transporte y la Confederación, se firmó el convenio para la elaboración del plan de chatarización y nuevo transporte, con créditos de Ban Ecuador. Hoy se anunció ya de manera oficial, ya se expidió el decreto ejecutivo a través del cual se implementa esta opción de cambio y renovación del parque automotor, de créditos de Ban Ecuador al 9%, 7 años plazo, 3 meses de gracia, que le va a dar la oportunidad al transportista de cambiar las unidades. También se habla de... Usted nos dice, señor Napoleón Cabrera, que el gobierno hablaría de una compensación parcial de 30 millones en los primeros 3 meses. Eso es lo que nos acaba de decir. Significa que al año serían casi unos 100 millones. $100 millones que el gobierno está planteando en créditos para el resto de la población, para la gente, los agricultores y para la gente del mar. 100 millones. Más o menos lo mismo les daría a ustedes en esa compensación. Bueno, nosotros tenemos ya la propuesta del gobierno de 30 millones iniciales hasta ver cómo avanzamos en el tema de metodologías de pisos tarifarios. Luego de aquello, de darse dentro de los 3 meses, se tendrá que aplicar inmediatamente este tema de tarifas, pero si no se da aquello, obviamente habrá de buscarse nuevos financiamientos para estas compensaciones parciales, pero lo que oficialmente tenemos comprometido son los 30 millones. En esta consideración ratifico y reitero la postura de la Confederación. Creemos
que frente a la situación que estamos viviendo, al conflicto interno que vive el país, nosotros no hemos descuidado. Usted, al inicio de este informativo, estamos recibiendo un reporte del Carchi. Esto es consecuencia del tema de la inseguridad que generó el malestar, especialmente... Que no les han dado respuesta. ¿Y por qué les darían ahora? Bueno, no podemos decir que no ha habido respuestas. Nosotros venimos más de 60 mesas trabajando semanalmente en unas mesas de seguridad que fueron creadas por exigencia de la Confederación, en donde se sentaron los diferentes ministerios de Interior, de Gobierno, de Defensa, el Ministerio de Transporte y la Confederación y los otros gremios que representan al transporte pesado. Ahí se trataron temas muy importantes y claro que hemos tenido avances. Mire usted, se eliminó, por ejemplo, el tema de los radares truchos, se crearon los ejes viales críticos, se entregaron 124 patrulleros para el control permanente de las vías. Sin embargo, aquello no ha sido suficiente. Hemos estado reclamando de manera reiterada que el control debe ser efectivo, coordinado mediante operativos CAMEX en el anillo vial de Quevedo, que es el punto más crítico y en donde fue asesinado miserablemente el compañero del transporte pesado del Carchi. Frente a ello es la indignación de los transportistas, no solo del Carchi, de todo el transporte ecuatoriano que está siendo asesinado, que está siendo extorsionado en las carreteras del país. Hemos pedido hace 3 semanas en una mesa técnica en donde estuvieron los 4 ministros de Estado, Gobierno, Defensa, Interior y Transporte, que se redoblen los esfuerzos para controlar el tema de la inseguridad, porque esto no nos permite trabajar con normalidad. La Confederación de Transportistas Terrestres del Ecuador agrupa las federaciones nacionales, pero nosotros he escuchado versiones en donde se dice que los diálogos con el gobierno no se comunicó a otras organizaciones. Lamentablemente, el universo del transporte pesado son más de 127,000 transportistas, pero la gran mayoría de ellos están agrupados en organizaciones provinciales, cantonales, que muchas veces no tienen una estructura, no tienen un permiso de operación, a lo mejor no tienen un gremio fuerte que les represente. Dos preguntas en una para finalizar, don Napoleón. ¿Qué tan sólido está el gremio del transporte después de que el gobierno los ha dividido, como usted dice, en el transporte público y el transporte comercial? Están divididos, usted lo señala. ¿Y qué tan sólido es el diálogo con el gobierno y la posibilidad de mantener las cosas como están hasta el día de hoy? Es decir, hay paralización en Carchi, pero en el resto del país aparentemente es normal, a menos que usted tenga otro reporte en provincias. Le digo, ¿qué tan sólido es el acuerdo entre los interprovinciales, intercantonales, transporte público? ¿Y qué tan sólido es con el transporte pesado, comercial? Bueno, el diálogo que ahora actualmente se mantiene con el gobierno nacional es un diálogo directo, permanente. Estamos buscando las mejores salidas frente a este impacto del precio del diésel. Y creemos que la palabra empeñada tanto del ministro de Transporte, del ministro de la ministra de Gobierno, del Interior, son compromisos que deban cumplirse referente a brindar soluciones tanto por el incremento del precio del combustible, cuanto en otras medidas que permitan garantizar la operación. Pero nosotros como Confederación tenemos que decirles si en efecto en el Carchi existen inconvenientes, es justamente por el tema de la inseguridad. En el resto del país, hasta anoche, casi hasta las 11 de la noche, se mantuvo reunión del ministro de Transporte con el transporte urbano del Guayas, que también había anunciado que hoy apagaban motores, pero sin embargo anoche se llegó a un consenso y hoy se encuentran laborando normalmente. Yo quiero, estimado Hernán, dejar muy claro la postura de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador. Nosotros, una vez más, le hemos demostrado al país que esta organización nacional no es una organización que apunta al caos, a la controversia, sino a las mesas de diálogo. Creemos que ahí está la solución. Vivimos un conflicto interno.
ahondar mucho más la crisis del país. No creo que sea justo ni legítimo para todos. Lo que sí, esta medida tomada por el gobierno le conlleva a tener responsabilidades mucho más grandes con el pueblo ecuatoriano, con la transportación ecuatoriana, que mete de nuevo el hombro para salir de esta crisis. Si bien es cierto, el subsidio va a permitir beneficiar a otros sectores también, por lo que se logre recaudar con esta eliminación de subsidios, pero se tiene que darle lo que el país necesita, sobre todo seguridad. Eso es lo que queremos. Si no hay seguridad, no va a haber progreso, no va a haber desarrollo, no va a haber competitividad dentro del país. Y en eso se mantiene la Confederación hasta el momento, y esta es mi primera declaración oficial, reitero, la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador ha aceptado el diálogo con el gobierno, le hemos apostado a encontrar soluciones y no ha existido un pronunciamiento de las filiales, esto es de las federaciones nacionales, de una paralización de actividades. Creemos que a través de este diálogo vamos a llegar a acuerdos, pero a acuerdos transparentes, en la mesa, con la presencia de los dirigentes. En mi caso me responsabilizo, y es mi responsabilidad, con los dirigentes que integran las federaciones nacionales del transporte. El gobierno deberá abrir espacios con otras organizaciones que reclaman también ser atendidos, y con justa razón, y en ello concordamos. La Confederación se responsabiliza de sus gremios y al mismo tiempo nuestras decisiones las compartimos con ellos y las hacemos públicas. Muy rápido, ¿ustedes estarían de acuerdo con alza de pasajes? Aunque el gobierno ha dicho que no, ¿no? El gobierno ha dicho que no lo va a hacer. No lo vamos a hacer. Las compensaciones es justamente para evitar el incremento de los pasajes, tanto en el transporte público e inclusive en el transporte comercial, por el momento, mientras no se ponga en vigencia estos pisos tarifarios que nos permitan conocer con exactitud cuáles son los montos que deberán incrementarse en esas tarifas del transporte comercial. Muy bien, gracias a Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Nacionales de Transporte Terrestre, ha dado su posición oficial aquí en Notimundo al Día. Van a seguir en estas mesas de diálogo a la espera de llegar los acuerdos, pero claro, hay ciudadanos que no pertenecen a ninguno de los gremios y también están inconformes con la medida adoptada por el gobierno porque utilizan el diésel para otras actividades. Y por ello los mensajes, dice, como si fueran los únicos que usan combustible. Los civiles deberíamos también estar protestando. La gasolina cara y de mala calidad. Paguen al sector de la salud y a los profesores. 6:44. Gracias, don Napoleón. Buen día. Gracias. Buenos días. Seguimos con más en Notimundo al Día.